Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes en su programa La Crónica TV. Hoy con mi querido ministro, porque sigue siendo ministro mío, obviamente, José Antonio Rodríguez, el artista, el ministro, el político y el ser humano. Bienvenido, José Antonio, al programa La Crónica. Muchas gracias. Yo no sé si tú te sabes la historia de La Crónica. La Crónica era un programa de mi padre que duró 59 años seguro. al aire. Y a petición de Julito, me pidió que lo volviera a sacar y el primer año lo hizo conmigo el programa. O sea que tengo la mejor de las escuelas, la tengo yo. Bueno, sí. José Julito, Antonio, por favor. la primera pregunta, ¿dónde tú naciste, José Antonio? Quiero llevarte suave para después entrar en el tema que nos atañe a ambos, la política y todo eso. ¿Dónde nace José Antonio Rodríguez? Yo nací en La Romana. En La Romana. En La Romana, en el Batey Central, en el año 1954. Hijo de una familia muy vinculada a la política. No, para No. nada. Para nada. No eran Lo políticos. más cercano a la política fue un pecozón que me dio mi papá. ¿Quién te ve? Pues yo siendo un niño, Trujillo fue a la iglesia y yo le camino a la casa y dije, ¿viste a papá Trujillo? Un solo tablazo. Le dije, ¿viste a papá Trujillo? ¿Y por qué esa era la Papá. Imagínate un carajito de 7, 8 años. ¿Te recuerdas de ese pecozón hasta el día de hoy? Todavía. Todavía. ¿En qué momento tú descubriste? Obviamente todavía no había esa gana de hacer política, pero ¿en qué momento tú descubres, José Antonio, que la música era más que una pasión para ti, que tú querías dedicarte a eso? A mí la música siempre me ha acompañado, porque siempre lo digo, la historia... ¿Había músicos en tu familia? Sí. Yo tenía un tío, se llamaba Tío Luis, que era trovador y escribía canciones. Y mi abuela, mi nina, vivía con nosotros en la casa. Y ella sufrió un ACV que la inutilizó de la mano derecha. Y mi papá, cada vez que yo llegaba del colegio, me dice, termina las tareas. Cuando termine las tareas, siéntate con tu abuela para que te dicte las poesías. Y por más que yo quería ir a jugar, tenía que sentarme con mi abuela me dictaba y era muy estricta con las rimas. La primera con la tercera, la segunda con la cuarta, en decasílabos, o sea, era muy cuadrada y cuando hacía versos era... O sea, que no solamente era la música, era mi enseñanza. Te fuiste metiendo en ese mundo de la cultura, de la poesía, de la literatura. Claro. Pero eso también tuvo que ver con la música, porque tú eres un compositor. Mi tío le escribía canciones a su abuela, a su mamá, que era mi abuela. Y él, mi casa en La Romana era el centro de toda la familia Rodríguez. Y cuando el 24 de diciembre, el Día de las Madres, todo, era mi casa que iban. Y mi tío le cantaba las canciones a mi abuela. Y aquello, canciones bellísimas. Bueno, ahora... Tuvimos un espectáculo con Pavel y Manuel y yo rescaté esas 2, 3 canciones. ¿Tú la has grabado, alguna de esas canciones? Yo grabé en una ocasión dedicada a las madres y ahora la rescatamos de nuevo. Pero ese es mi inicio dentro de la música y la poesía. Tú perteneces a una generación que tuvo que abrirse camino en cuanto a la música en una industria muy distinta a la que estamos viviendo ahora, muy distinta a la de ahora. Bueno, ya. ¿Cuál fue para ti en esos inicios de José Antonio joven, iniciando en la música, el momento más duro, que tú sentiste más difícil? Bueno, ya yo más o menos era conocido, había participado con Alberto Cortés, con Mercedes Sosa, Rafael, y era ya un artista más o menos conocido. Y grabé un disco, mi primer disco, y para lanzarlo, alguien se me acercó y me dijo que si yo quería que sonara, tenía que pagar payola. Yo trabajaba en una agencia de publicidad, en John Rubicon, y yo decía, pero ¿cómo va a ser si las emisoras viven de los anuncios que uno hace? ¿Por qué yo tengo que pagar también para...? Y empecé a analizar el pago y descubrí que no solamente había payola, sino una contrapayola, que era que si a una persona no le gustaba que yo estuviera en la radio, pagaba un poquito más
Para que te sacaran. Y no sonaba y yo perdía el dinero que había invertido. Y entonces me hicieron una entrevista en el periódico Nacional y me dieron portada. Y la radio fue vedada para mí. Para siempre. Vedada, pero de una manera tal de que había merengueros, amigos. ¿Eso más o menos en qué, que grabaron en canciones. qué época fue eso más o menos? Estamos hablando de los años 80. Eso cuando Sergio Vargas. Sí, y habían amigos que me pedían canciones, merengueros, ¿no? Y me decían, la única condición es que tú no pongas tu nombre. O sea, si tú hacías, porque eso es otra parte, tú eres compositor también y publicista. ¿Habían canciones que tú llegaste a escribir que no podían saber que eran tuyas? No, salieron en la radio, pero no, derechos reservados. ¿Tú en algún momento pensaste, siendo compositor, o en algún momento sentiste que el compositor eclipsó al artista, al cantante? Eso no era posible, porque el compositor busca el arraigo del cantante para poder poner su música. Mi música fue grabada por muchos artistas internacionales, pero es muy desconocido. Son más conocidos el exponente, el cantante, que el que escribe la canción. Y eso no es difícil para un cantante. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, mi canción favorita, yo tengo tres canciones favoritas tuyas, Para Quererte, obviamente, Vive, y hay una que quizás, porque yo la tengo en el álbum, creo que, ¿cómo es que se llama ese álbum? Mariposa, ¿no? ¿No? En YouTube. Es un recuento de canciones tuyas, en donde tú comienzas a cantarla. Donde yo te veo primeramente cantarla es en donde Freddy Ginebra, en Casa de Teatro. Casa de Teatro. Y tú comienzas esa canción diciendo, me pasaron un papelito. ¿Eso está en YouTube? Sí, tú no te acuerdas de eso. No. Me pasaron un papelito y haces una anécdota de una persona que te pasa un papelito para que cante una canción, y tú haces una anécdota de que esa canción fue para una mujer que era comprometida. En tu época de soltero, me imagino, que era comprometida, y es una canción preciosa. No me acuerdo la letra. ¿No recuerdas cuál es? No, pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de Maridalia Hernández, Para Quererte, el éxito que tuvo Maridalia con esa canción, cuando un compositor ve a esa cantante, obviamente tú le tienes un cariño inmenso a Maridalia. No, esa canción es de Maridalia. Ya. Exacto, y tú lo dijiste, lo dices Sí, también. sí. Incluso ese día que cantaste Para Quererte en Casa de Teatro, dijiste, voy a cantar una canción De Maridalia. de Maridalia Hernández. Y eso es entendible, pero eso no hace sentir, o sea, ¿te sientes orgulloso? No. Yo no soy muy de pertenencia, ¿no? Yo creo que la canción que a la gente le gusta, fíjate como tú estás hablando de una canción mía y yo no la recuerdo, porque yo he escrito tantas canciones, ya esa canción es tuya. Pero ya yo entiendo que también, José Antonio, es de la manera que José Antonio Rodríguez canta cuando tú la cantas. Como por ejemplo, cuando cantaste, Sí, el como cantautor. cantaste Para Quererte en Casa de Teatro, lo hiciste totalmente diferente. Y el cantautor que le llegó a la gente. Sí. Y dijiste algo que a mí nunca se me va a olvidar. Decía, no me acuerdo qué poeta, decía un poeta, que el que no canta, Algo malo esconde. algo malo esconde. Eso a mí nunca se me ha salido de la cabeza. Eso lo dijo Facundo Cabral. Facundo Cabral, el gran Facundo Cabral. Y tú decías eso y eso a mí se me quedó grabado. Eso fue en el concierto de Casa de Teatro. Sí, era motivando a la gente a cantar. Sí, el mismo día del papelito. Sí. Y eso ha sido un relajo siempre. Yo me acuerdo que yo trabajaba en el ministerio. Déjame quitar el Sí, poquillo. eso es normal, eso no te es normal. preocupes. Gaje del oficio en vivo. Mira, y tú decías, yo me acuerdo que tú eras ministro cuando yo esa canción la oí por primera vez, que fue en ese concierto de Casa de Teatro. Pero eso, yo no había llegado a ministro cuando hice ese concierto, porque Yo lo vi por primera vez. Ok. Y lo Porque tengo, yo lo tengo como... Mientras fui ministro, lo salí tengo un como poco de- favorites. Entonces, en YouTube, entonces yo me acuerdo que yo llegué al museo y le digo, señores, oigan esta canción de José Antonio, del ministro, donde dice, le hago el relato,
y a mí me pusieron en la oficina, la administrativa me pusieron el papelito, porque yo me reía muchísimo con eso. Pero realmente a veces yo me ponía a pensar, sobre todo tú eres uno de los dominicanos compositores que más canciones se han apropiado de manera obviamente bonita, otros cantantes, y la han hecho famosa. Sí, sí. Porque Maridalia y No, Vive, está... ¿para quién tú escribiste Vive? Yo escribía para Freddy Ginebra. Pero no para que la cantara, cuando sino estaba que él enfermo. fue el que me motivó a escribir la canción. Y la hizo famosa Mili Quesada de merengue. Sí, Mili la canta magistralmente. Pero se ha grabado en muchísimas Mili la versiones. canta magistralmente. Vive tiene muchas versiones. Después también está como un bolero que la grabó Sergio. Ay, Corazón Sergio, de Melao, que grabó en Manuel. ¿Cuál canciones tuyas ha grabado Sergio Vargas? Sergio ha grabado muchas canciones. Ahora sacó un disco nuevo y hay un merengue extrañísimo que le hice. Se llama Merengue con Tambora. ¿Cuál de todas esas canciones? Sergio ha pegado muchas canciones. Bueno, para mí ese es mi merenguero favorito. Pero de todas las canciones tuyas con Sergio, ¿cuál ha sido la que más ha calado? Es como un bolero. Como un bolero. Sí. Como un bolero ha sido la canción que Sergio la hizo suya. Y la hizo suya también, ya es de Sergio. Sí, eso es de Sergio. ¿Cuál es tuya, José Antonio? Dime, ¿cuál se ha quedado tuya? Hay muchas. Hay muchas. Hay muchas. Mira, tú como ministro de Cultura, antes de ministro y después, porque me lo acabas de demostrar conversando conmigo, has defendido mucho la dominicanidad como lo que es el eje cultural, y lo vimos los que tuvimos cerca en cultura cuando tú eras ministro. Hiciste muchísimas cosas por la cultura dominicana, apoyaste mucho, que era una preocupación que yo siempre tenía, una queja, de que tenemos que ser, sobre todo en lo que yo me muevo todavía en lo que es el artista plástico. Y el artista plástico dominicano, José Antonio, no tiene tanto apoyo como cuando viene un artista de fuera. Y eso lo viví. Pero eso sucede en la música también. ¿Entiendes? Entonces, pero tú siempre has sido apoyado mucho la dominicanidad. ¿Tú crees que hoy los dominicanos consumimos suficientemente nuestra cultura, que nos proporcionan la capacidad de poder consumir nuestra cultura? No. Las instituciones que tienen que hacer eso. No, porque es que... Y mire, yo no culpo al Estado, ni culpo a... Yo culpo al sector de la cultura. Exactamente. Porque es que el sector de la cultura tiene que entender cuál es su valor para que el Estado pueda reconocer su valor. No puede ser que nosotros... En el 2015 hicimos la primera, creo que se hizo otra después, pero la única encuesta de consumo de los bienes culturales. Fue sí. cuando tú y eso fuiste lo hicimos ministro. junto con el Banco Central, no es cultura, para que no vayan a pensar que fue el Banco Central. Hizo todas las investigaciones para saber cuál era la inversión o lo que dejaba cultura al Producto Interno Bruto. Se hizo la primera encuesta. Faltaba una que incluía el turismo, que es el mayor consumidor de cultura. Y nosotros le aportábamos en ese año 2015 el 1.5 del PIB. ¿Tú sabes cuántos miles de millones son eso? Yo no estoy en desacuerdo con que el Estado tome el dinero y haga escuelas y hospitales y carreteras, pero me parece tan absurdo que siendo la cultura la única industria que le pertenece al Estado. Y esta no es una frase mía, una frase de Duque, el que era presidente de Colombia, con el que tuve la oportunidad de hablar sobre el tema. Me preguntaba, ¿qué tú crees que es lo famoso que tiene Colombia? Digo, bueno, el café, exacto. Pero el Estado tiene que invertir en el café y el café es privado. Y él subió y dijo, no, yo invierto en la cultura. Y subió de un 5 a un 8.5, no recuerdo. Los datos y el dinero que le dejaba la cultura al PIB colombiano. Entonces decía, ¿por qué el Estado no invierte en la única industria que le pertenece? Si yo voy a casa de teatro y mendigo para un patrocinio, para hacer un concierto, y solamente van 2 personas, yo pierdo. Gana el Estado. Porque esas 2 personas beben y pagan, y hay que pagar impuestos. Claro que sí. O sea,
un círculo. Es absurdo que el Estado no lo sepa, pero más absurdo es que nosotros, los miembros del sector de la cultura, al cual tú perteneces como comunicadora, no defendamos esto que hacemos como industria para que el Estado pueda invertir en nosotros. Yo estuve en una charla, para que tú tengas una idea, una charla sobre turismo, y un expositor maravilloso. Y yo esperaba el tema de la cultura. Luego vinieron como 10, 12 preguntas de miembros, gente del sector, y nunca se mencionó la cultura. Entonces yo me vi obligado a tomar el micrófono y sentirme sangrando por la herida, porque qué dolor más grande. Cuando te hablan a ti de que las altas inversiones que se hacen en Miche, que ahora se está desarrollando, ¿por qué Miche? Por la playa. ¿Por qué Punta Cana? Por la playa. ¿Por qué La Romana? Por la playa. Ahora hay un ejemplo hermosísimo que es Santiago, que no tiene playa. Pero dime solamente alguna acción del turismo que involucre la cultura. Una. Y no me hablen, por favor, de que a los turistas los reciben con un combo tocando merengue. Lo único que el Ministerio, vamos a hablar claro, lo único que el Ministerio de Turismo presenta de la cultura dominicana es el baile y el perico ripiao. Por favor, pero eso no es. La cultura somos la cultura nosotros. Es mucho más. Somos nosotros. Nosotros somos cultura. O sea, la manera en que el dominicano atiende a un turista, eso no se ve en ningún lado. Yo te puedo poner un hermosísimo ejemplo de mi paso por el ministerio. Me invitaron a dar una conferencia en una reunión de periodistas de turismo en Punta Cana. Y yo fui, eran periodistas de toda parte del mundo y muchos dominicanos. Y yo empezaba con una música muy elocuente, instrumental, con muchas imágenes de playas, montañas, ríos, una cosa bellísima, como 2 o 3 minutos en eso. Y cuando termina, digo, ¿qué les parece? Y todo el mundo piensa que es República Dominicana. Digo, veamos de nuevo la foto. Ninguna de las fotos es de la República Dominicana. Entonces, cuando yo empiezo, después pongo fotos de Johnny Ventura, de Jackie, de Freddy, de Pedro Mir, sin nombre. Alguien me puede decir que sin necesidad del nombre, no reconocer a esos valores de la cultura dominicana. Bueno, terminé la conferencia, me fui. Y como a las 2 semanas, 3 gerentes de hoteles de esa parte del país me llaman y me dicen que quieren una reunión conmigo. Y yo, sí, bueno. Me dicen, no, tú no, solamente venimos a decirte que estuvimos en la conferencia, que diste. Y déjame decirte que tú viste cómo está el sargazo. Acababa de llegar el sargazo en aquel momento. No había todavía ningún tipo de barrera ni nada. Dice, bueno, nosotros decidimos cerrar los hoteles. Dice, sí, sí. Y los dominicanos que trabajan en el área recreativa nos pidieron, por favor, denme un chance. Yo quiero que tú veas lo que esa gente, esos dominicanos, hicieron en base a su cultura. Ellos reunían a los turistas en una fogata enorme, todos los turistas, y cogían guagua y le empezaban a hablar del bacá. Y el bacá, y el bacá, y el bacá, y el bacá, y el bacá. Y los turistas estaban así, el bacá. Ahora vamos a salir a buscar un bacá. Y salían para los cañaverales a buscar su bacá. A buscar los bacá. Y silencio, silencio. Entonces soltaban gatos. ¡Buah! Cuidado. Cuando jalaban la soga, y el que perdía le hacía un trechito entre el sargazo para que los que ganaban se metieran en la playa. Y me dicen ellos, José Antonio, no hubo que cerrar ningún hotel. Y estoy poniendo desde dos de los ejemplos para que vea que esos dominicanos decidieron realizar para no perder el turismo. Entonces, ¿cómo es posible que... ¿Tú sabes cuántos talleres de la muñeca sin rostro había en Moca? Sí, la famosa muñeca. ¿Tú te acuerdas cuántos? Pero claro. Habían decenas de talleres
porque esa muñeca sin rostro es dominicana. Es dominicana, pura dominicana. Hubo un momento pasó? que sacaban cantidades. ¿Y qué pasó? Quedan 2 o 3. ¿Por qué? Porque el turismo permitió, no estoy hablando de ahora, estoy hablando de ese entonces. Sí, sí. Permitió que China hiciera la muñeca sin rostro y llenara todo el gift shop de los hoteles con la muñeca sin rostro made in China. O sea, ¿de dónde está el uso de la razón? De ahí salieron los proyectos culturales que tú recordarás. 364 proyectos culturales salieron. ¿Qué dinero se invertía? 100 millones al año. Cuando ves lo que está pasando actualmente, entonces ahí es que tú te preguntas. Se hicieron las muñecas de tela, una belleza. Las muñecas de tela, una preciosidad. Una cantidad de proyectos, 364 cuando salí. Se dejaron. Yo me encuentro con muchísimos miembros de aquellos que me decían, no, yo soy de los que ganó, pero eso se paró. Es que el Estado no es el culpable. Porque tú que ganaste un proyecto, tú firmaste un acuerdo con el Estado, se te firmó un contrato donde se te aprobaba el darte 1 millón, 2 millones, lo que sea para el proyecto. Ya está firmado. Nadie te lo puede quitar. Tú tenías que luchar. Porque te lo dieron. Porque te lo dieron, porque ya está firmado. No, pero que llegó otro, es que no es así. Entonces era el desconocimiento. La verdad que es una situación, porque todavía se está viviendo eso mismo, eso pasa. La cultura está rezagada aquí, muy rezagada, ignorada. Pero vamos a hablar de eso. Sobre todo vamos la a una gente pausa, que conoce de cultura. Vamos a una pausa, José Antonio. Regresamos en breve con José Antonio Rodríguez y esta conversación que se la vamos a poner más difícil ahora. Regresamos en breve. Sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. En cada dominicano hay un maestro chocolatero. UNE, Maestros Chocolateros Dominicanos desde 1934. Desde 1990 brindando la mejor energía a la República Dominicana,
2 plantas generadoras, a base de gas natural y fuel oil, con los más altos estándares medioambientales, preventivos y de calidad. En Seabird somos deporte, somos cultura, somos responsabilidad social, somos Seabird, energía limpia. José Antonio, cuando por primera vez se te propone el Ministerio de Cultura, siendo tú un cantautor y publicista, porque estaba en la publicidad, ¿sentiste, antes de tú decir que sí o que no, sentiste alguna presión por demostrar al país, al pueblo, a tu partido, que un músico, un cantautor como tú podía administrar una institución tan compleja? Porque cultura, tú fuiste ministro, tú sabes que cultura es una de las instituciones más complejas que hay. Sí lo es. Tú tienes que, como dice el buen dominicano, bregar con muchas personalidades diferentes. Eso no es que tú vas a trabajar con doctores nada más, no. Ahí tú tienes los artesanos, los artistas plásticos, tienes los merengueros, o sea, es compleja. ¿Te sentiste bajo presión o supiste que lo ibas a poder hacer? Porque hay una historia que tienes que conocer. Danilo, 2 años antes de ser presidente, en el 2010, reunió equipos de trabajo para cada sector. A mí me tocó trabajar durante 2 años antes del 2012 en un sector de la cultura, donde habían grandes intelectuales, grandes conocedores del sector de la cultura, mucho más conocedores que el cantautorcito José Antonio. Pero nos pasábamos martes y jueves durante 2 años para crear el proyecto cultural para el gobierno de Danilo. 2 días a la semana. Y recuerdo... Sin hora de terminar. No. Nos juntábamos a las 5 o 6 de la tarde, salíamos a las 8. Lo manejaba Gustavo Montalvo. Gustavo, que ahora mismo cultura está haciendo, creo que es, como que es que está enfermo ahora mismo. Es uno del PLD que está muy enfermo, que asumió lo de cultura ahora. Sí, pero bueno. Y nosotros nos pasábamos haciendo el plan de gobierno para cada sector. Cuando a mí me nombran ministro de Cultura, a mí me invitan a la toma de posesión de Danilo en el Congreso. Yo dije que no, yo no tengo traje blanco. Y recuerdo que Rubén Bichara me dice, no, tú tienes que venir porque tenemos que estar, que el presidente quiere que tú estés ahí. Bueno, yo no tengo traje blanco. Me llevó a alquilar un traje blanco. Y bueno, voy ahí y cuando termina, yo me voy. Y sube una de las asistentes y me dice, no te vayas, que vamos para el palacio. Y digo, no, yo tengo hambre. Son 1 de la tarde, yo no voy para ningún palacio, yo voy para mi casa a comer. No, tú no te puedes ir. Y Tony Isa con Tony me dice, mira, ven, te va conmigo. Dice, no, yo tengo mi carrito. No, deje el carro tuyo ahí, vamos, te va conmigo. Y yo recuerdo que yo estaba en la sala donde iban a nombrar a los ministros y todo eso. Y estaba filmado. Tú no tenías ni conocimiento. Nada. O sea, tú no sabías nada. Tú sabes que eso fue tú sabes que yo me reuní, discúlpame que te interrumpa, yo le hice una visita al presidente Medina en su oficina hace aproximadamente 1 año. Pedí verlo después, bueno, no fue que pedí verlo, fue que con el tema de que se hizo viral el videíto mío de Perdóname Danilo, me mandaron a buscar. Y hablando, cuando yo le conté que yo venía de cultura, que duré 23 años, etcétera, me dijo, pero tú pasaste también por la gestión de José Antonio. Digo yo, claro, pasé por la gestión de José Antonio. Me preguntó, de todos los ministros, ¿tú has pasado por todo? Digo yo, sí, llegué hasta Milagros, realmente. Y me dice, ¿y cuál ha sido mejor? Digo yo, José Antonio, aunque como que yo no le caía bien, le dije. No, ya. Es relajando que le dije. Entonces me dijo, ¿tú sabes lo que me dijo él? Que la elección de él, desde el primer momento,
fue José Antonio Rodríguez como ministro de Cultura. Bueno, pues cuando él me Y nombra... no te lo dijo. Cuando él me nombra, don Tony me dice, ve, que vaya para dónde. Y si a ti no está te hubieran- filmado. Yo diciendo, ¿para dónde voy a ir? Que te están llamando. Y yo, que me están llamando. Entonces, Danilo se ríe. Yo Tú sabes que eso cojo y se me notó, siento, ¿no? me paso, claro que se notó. Me paro, yo tengo una cara de, ¿qué yo hago aquí? Sí. Y cuando termina, yo me le acerco y me dice, bueno, gracias. Dice, gracias, tú fuiste el más difícil. Se notó. El más difícil que me dio a mí para seleccionarte. Y yo, no, yo me imagino, porque hay mucha gente que conoce esto. No por eso, sino porque tú vas a tener que ponerte sabio y corbata. Y para mí fue, no entré sin conocimiento, porque la gente dice, Porque ya tú lo- ¿cómo nombra? No, yo fui a llevar a hacer realidad un plan de gobierno. Bueno, se notó, eso no se puede negar, que él llegó con un plan de trabajo para cada. Para acá, no, ahí no, se es que cubrió todo. Era un libro de Se este cubrió tamaño. todo, se cubrió. Incluso, ¿dónde está No, el coro, ¿cómo se dice? Coribe está ahí. ¿Está ahí a dónde? Ya no está. Ahí me invitaron ahora al teatro que está, todo que hicimos de las personas Quedan muy pocas cosas, ya. con otra capacidad. Ya quedan muy pocas cosas, muy pocas cosas. A mí lo que me llama la Es que atención... ya fuera de cámara, cuando los políticos van a entender que cuando ganan unas elecciones dejan de ser partido y pasan a ser Estado, cuando solo eso lo entiendan, van a decir qué hemos hecho, qué hay que seguir, porque es el Estado, no es un partido. El Estado ya invirtió en algo. Hay que continuar con la inversión. Tú no puedes detenerlo. Tú no tienes idea la cantidad de cosas que se dejaron de hacer, que ya habían invertido. Tristes, muy tristes. ¿Pudiste completar o se quedaron muchos proyectos que te daban ilusión poder... Es que, con lo que te hablaba, lo más lindo eran los proyectos culturales. Porque es que con los proyectos culturales el ministro deja de tener dinero. Ya el dinero del ministerio pasa a los gestores culturales, a los artistas. ¿Tú tuviste facilidad para armar tu propio equipo? Sí. O sea, Sí. Danilo en eso. con seguridad de que Danilo me dio... que ese equipo tuyo era el... Yo le pedí, dice, había que nombrarlo viceministro. Digo, Claro. por favor, déjame Es que eso, yo siempre lo he 2 dicho. años para yo trabajar con un equipo, para cuando lleguen los viceministros le den continuidad a lo que Sí, ya está porque, hecho. y es muy difícil trabajar con un equipo que no es tuyo. No, y ahí habían gente que... Y viceministro más todavía. Soy viceministro, muchacho. Eso es Me terrible. odiaban. Imagínate. Durante tu gestión, tú impulsaste proyectos culturales, financiamiento, programas de expansión cultural. Viéndolo ahora, tú, José Antonio Rodríguez, sentado ahí, ¿qué proyecto tú sientes que te llenaba mucho, que era una ilusión para ti y tú entiendes que no recibió el reconocimiento suficiente? Proyectos culturales. Es que con los proyectos culturales tú haces la inversión en cultura de la que hablábamos. Tú no tienes que esperar que el Estado te dé. Ahí es la mejor plataforma para mostrarle al Estado el valor de los gestores, de los artistas, de los artesanos. Esos proyectos culturales eran... Yo recuerdo en Santiago, en San Cristóbal, una familia que había perdido a su padre y presentaron un proyecto de las muñecas de tela, de trapo. Ay, que eran bellas. Amor, ¿eso costaba qué? $1 millón, menos de $1 millón. Era una familia. Que no era nada. Terminó el barrio haciendo las muñecas de trapo. Dios mío. Y entonces, antes de salir, hicimos contacto con algunos de los gift shops y eso, para que esas muñecas fueran vendidas en esos lugares. Pero todo eso se perdió. La verdad que uno, viéndolo ahora, hay algo que le crece a uno y que a mí por lo menos es la palabra impotencia. Sí. Mucha impotencia. Sí, pero sobre todo el silencio. La impotencia por el silencio. Sí, sobre todo el silencio, o sea, porque ahora me llegan tantas historias de artistas que porque se benefician, no benefician.
o no reconocen el valor de ser beneficiados. Y tú dices que hacen falta voces de nosotros, los que estamos todavía en este Somos mundo. nosotros. Porque no solamente en el caso mío ahora, por ejemplo, como comunicadora, no, yo sigo siendo gestora cultural porque yo trabajo con Es que artistas eso no se plásticos. pierde. Yo trabajo y mi Eso no se apoyo pierde. es constante para los artistas plásticos. Sin embargo, tú dijiste algo. Si los mismos artistas, los mismos actores principales de la cultura no pelean por lo que necesitamos. Es verse al espejo y saber O tu sea, valor. mira, reconócelo. eso me pasó en la exposición en la apertura de la exposición de Germán García. Estaba Elsa Núñez, yo te lo estaba comentando, estaba Verónica Ascensión, había muchos artistas plásticos. Y yo reconozco que yo aproveché esa situación para hablar de eso. Y dije, ¿qué está pasando? Entonces, pero lo tú sabes la cantidad de ejemplos de artistas que se mueren en la miseria. En la miseria. Y que luego que mueren son reconocidos. Es ridículo, es vergonzoso. Yo tengo un gran amigo que no voy a mencionarlo, que tú lo conoces, un pintor extraordinario que ha tenido un proceso de salud ya de 2, 3 años, que está acostado en una cama. Yo sé que da pena. Yo hice una carta firmada por mucha gente, por favor, denle la pensión. No pidan más, una pensión especial para ese artista de renombre, para que él se sienta agradecido en vida, porque no va a sentir el agradecimiento en muerte. Vete a ver, cuando a mí me enseñaron la cantidad de pensiones que se le ha dado y a quiénes y por qué, duele. Y va a seguir siendo así. Duele. Incluso personas que tienen aparte de otra dependencia del Estado y otras instituciones, pero han estado en cultura muchísimos años y no tienen derecho a pensión, ni siquiera la de la AFP, porque no cumplen con la cuota. Entonces, los ejemplos sobran, yo lo sobran. viví. Y entonces, como ministro de Cultura tuve que pagar hospitales a artistas ya que habían fallecido porque no querían ni entregar los cuerpos por falta de pago. O sea, acabo de vivir una experiencia con un gran cantautor dominicano que ya murió, que es lo mismo, hubo que buscar el dinero. Es ridículo lo que está pasando, pero es por el silencio. Silencio. Entonces te decía de esa actividad que hablé fuerte, me pronuncié y todo el mundo me aplaudió. Elizabeth, bravo, nunca te había visto hablando así. Qué bien, pero dime. No, pero no te canses. No, pero te voy a preguntar. No te canses porque de yo no me canso. De todo eso que me aplaudieron y que me dijeron, ¿ha habido apoyos? O sea, yo no me canso, no ha habido nada. No me canso. A mí me preguntaron, ¿y tú aceptarías volver? Digo, no puedo. ¿Por qué no? Porque Danilo no va a ser presidente. Yo solamente sería miembro de un estado si Danilo fuera presidente. Cultura, y ya no, donde sea. Porque yo época conocí la entereza, aun cuando quisieron destruirlo, pasará la historia. Por eso mismo, cuando ellos terminamos de trabajar todo aquello durante 2 años antes de ser gobierno, yo le pregunto a Danilo, ¿y qué vamos a hacer esta vaina si tú no ganas? Dice, si no ganamos, eso se lo entregamos al que gane, porque seguro que no ha hecho el trabajo. ¿Tú sabes lo que es eso? La interesa de él. Yo nunca había tenido la oportunidad de sentarme con él a hablar de cultura, nunca. Y me quedé maravillada realmente, y tengo que decirlo, no tengo en contra nada de este gobierno, ni de los otros, no, ni yo no de estoy Leonel, hablando de este gobierno, yo estoy hablando del gobierno que yo participé. Pero en la cultura dominicana estuvo en el tope. Y no vamos a hablar de José Antonio como ministro, vamos a hablar del apoyo que le dieron a cultura, que le dio el presidente de la República, porque se la dio. Nosotros teníamos un presupuesto y ese presupuesto no fue aumentado. Lo único que se aumentó fueron los 100 millones anuales para los proyectos culturales. Pero había que salir. Y yo tenía gente alrededor como mi hermano Pedrito Núñez, que trabajó conmigo buscando fondos. Yo recuerdo que un ministro que me sucedió dijo que él iba a hacer la Feria del Libro con los 80 millones que le daba el Estado, porque él no se iba a pasar con 80, porque el Estado da 80 millones. Que no se iba a pasar de eso. No iba a llegar a los 130 que se habían invertido en el otro. Y yo digo, bueno, pero me está reconociendo.
Porque ¿de dónde salieron los 50 millones extra? Fue del sector privado. Mira, había algo que me llamaba mucho la atención de ti cuando tú ibas a los programas siendo ministro, que tú ibas a todos esos programas de televisión, sobre todo los que son, que le gusta y sacan de su casilla al invitado, sobre todo cuando son políticos. Pero te hacían críticas en tu cara. No, pero es que pero yo a creo eso que para vamos. está. Y me gustaba, me maravillaba la manera como ninguna de esas críticas te tocaba y no perdías la paciencia. Nunca la perdiste. No, porque Cuando además tú tienes que saber por qué. Porque si las críticas en ese momento, sobre todo de un gran amigo mío que todos los días me llamaba ministro de Incultura, pero yo sabía, quién era. yo sabía las razones y yo no lo podía culpar. No lo podía culpar, porque yo sabía las razones por las cuales lo hacía. Y después, cuando yo salí, nos juntamos y yo lo admiraba y lo admiro muchísimo todavía, aunque ya no esté. Yo creo que la crítica es valiosa para el funcionario. Por eso nunca estaré de acuerdo con el pago que se hace para el silencio. No hay una cosa peor de un gobierno que pague para silenciar. Porque cuando tú silencias, nunca te darás cuenta de cuáles son los pasos negativos que estás dando. El chantaje de los medios, sobre todo, es lo más dañino para el gobierno, porque entonces aunque lo pagues. Entonces, contrario a lo que era el medio anterior, los grandes comunicadores antes hacían una crítica, pero no infundada, no buscando prebendas, sino una crítica en base a lo que conocían. Y lo averiguaban muy bien. Y eso obligaba al ministro o al funcionario, lo obligaba a hacer su trabajo. Ahora, el silencio y la compra del silencio te obliga a no hacer tu trabajo. ¿Y qué pasa? Que se vuelve un círculo vicioso, porque el que te chantajea y tú le pagas, vuelve a hacerlo otra vez. Y cuando no le pagues, vuelve a hacerlo. Mira, muchos dicen que cultura, y eso quiero que que lo recalques al público, ¿sí? O sea, que es cierto, que cultura es el que recibe menos presupuesto de todas las dependencias. ¿Tú entiendes que se puede transformar culturalmente, un país desde un ministerio? ¿Se puede? Sí, se puede. Pero esa es su función. Pero eso es su función cuando los directores entiendan que la cultura no es entretenimiento. No es entretenimiento. O sea, olvídate del entretenimiento. Eso que tú haces como entretenimiento se puede convertir en una industria cultural. Siempre que tú la dirijas hacia los gestores. No sé si me doy a entender. Claro que sí, perfectamente que sí, pero eso no lo entienden. Es cosa, hay tantas cosas absurdas. Yo recuerdo que se llegó a un acuerdo con educación, cuando la tanda extendida, las escuelas de arte y de música y eso, iniciaban sus clases a las 2 de la tarde, pero con esto de la tanda extendida, pues no sé dónde iban a estar esos estudiantes. Y se llegó a un acuerdo hermosísimo. Con el Ministerio de Educación. Donde los profesores de los conservatorios, de las escuelas de arte, iban en una primera etapa a reconocer y hacer un levantamiento de los jóvenes, de los niños con posibilidades para las artes. Y luego que lo detectaban, esos niños pasaban dentro de su tanda extendida al conservatorio, a la escuela de pintura, a la escuela. O sea, todo eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? No sé si me doy a entender. Y tú sabes lo más lindo de todo, durante esa etapa tuya también, que durante esa etapa se le dio mucho apoyo a todos esos, artistas informales. Sí, seguro. Por ejemplo, yo me acuerdo que este muchacho, que después se enfermó también de cáncer y se recuperó, que tiene la escuelita en el Conde, llegó a tocar. Camilo, sí. Él llegó a tocar allá en el museo y llegó a tocar en el Salón de la Real Audiencia. Pero y dijiste algo que tú te has olvidado, que tú dijiste algo muy bonito en ese momento, que me acuerdo perfectamente. La sala de la Real Audiencia, el Salón de la Real Audiencia, nadie lo quería, eso no se podía tocar. Eso nada más se podía brillar el piso, tocarlo y que los turistas lo vieran con soguita. Doña Ana, que en paz descanse y Dios la tenga en la gloria, que era en ese momento directora, yo era la subdirectora,
doña Ana estaba negada completamente y me decía, Dios mío, pero ¿hasta dónde va a llegar? Y yo, doña Ana, es que los espacios con cuidado deben estar abiertos para ser disfrutados durante la noche larga. ¿Cuántas noches largas hacíamos? Eran todas, porque cuatro noches largas de museo. Y la gente la esperaba. Por temporada, verano, primavera, verano, otoño, invierno. Y la gente la esperaba. Abríamos todos los museos y por primera vez, al año. Señores, oigan, por primera vez, el Salón de la Real Audiencia, la sala más importante, después de descubrimiento, claro, del Museo de las Casas Reales, se abrió al público y se tocó música, por primera vez. Pero y eso ¿sabes fue algo por qué hermoso. se hicieron las 4 noches largas de museo? Para que tengan una idea de las cosas que se perdieron. Las 4 noches largas de museo se hicieron para que los museos pudieran aumentar las recaudaciones. Y bien que las aumentamos. ¿Por qué queríamos elevar las recaudaciones? Porque llegamos a un acuerdo con el Banco de Reservas para un fondo, ¿cómo se llama esto? Ay, Dios mío, yo tengo memoria muy mala, pero un fondo que se da y que ellos eran muchísimos millones para restablecer. Eso fue los con museos. El Banco de Reserva Central. El Banco de Reserva, para arreglar los museos. Todas las cosas que tú tenías en tu museo, con ese fondo. Sí, es verdad que yo pero sí. ¿quién lo pagaba? Los museos. Los museos, yo me acuerdo de Entonces, eso. cada museo tenía su tarifa. Yo me acuerdo perfectamente. Eran no sé cuántos millones era que aprobaba el banco. Y entonces hicieron las noches largas para demostrarle al banco, porque nos pidieron, tú no puedes seguir con 20 millones anuales, tú tienes que triplicar eso para que el banco te pueda dar ese, no me acuerdo. José Antonio, para culminar esta entrevista, hay una pregunta que yo quiero que tú me la respondas, que el público la entienda perfectamente. ¿Qué salva más a un país, José Antonio? La cultura. Y yo no lo digo porque fui ministro. Pero yo te lo iba a preguntar de esta manera. Yo le iba a preguntar a José Antonio, ¿qué salva más el país? ¿La política o la cultura? Es que es lo único que te identifica. No hay más nada. No hay nada. El dominicano es dominicano. Aquí... ¿Y en dónde llega? Tú vas a un aeropuerto de Austria y tú reconoces un dominicano. Tú lo reconoces. Entonces, hasta como jala la maleta. Que te diferencia. No son las playas, no son los ríos, no son las vacuencias de palabra, es así el dominicano. Señores, cuando lo entendamos. José Antonio Rodríguez lo dijo todo hoy, lo que yo siempre he pensado, sin cultura no hay identidad, no hay país, no hay nada. Así que nosotros, los que estamos en este mundo, tenemos que seguir abogando porque la cultura se respete y se apoye. José Antonio, mil gracias por volver aquí de gracias nuevo. Gracias por romper el silencio. Y él dice que no, pero nadie sabe si lo convencemos después que vuelva a cultura de nuevo. No, pero que hay que convencer a Danilo y hay que arreglar la ley porque él no puede. ¿Por qué no lo podemos convencer? Porque no puede ser por la ley. Bueno, pero la ley puede también, quién sabe. Se puede cambiar, ¿verdad? Porque, bueno. hay interés de otro lado y si de ese lado se pone, hay también que se puede con Danilo. Señores, gracias por sintonizarnos de nuevo. Con mucho cariño para ustedes. José Antonio Rodríguez estuvo con nosotros hoy. El Gracias, ministro, Lisa. el cantante, el compositor, el ser humano, el publicista y el próximo ministro de Cultura. Un abrazo para ustedes. Buenas tardes.